Decían que su hijo estaba destrozado. Decían que el heredero de la familia mafiosa Rossi nunca escucharía la voz de su padre. Nunca escucharía el sonido de un arma. Nunca escucharía el grito de una traición. Vincenzo Rossi, el hombre más temido de Nueva York, tenía miles de millones en el banco y un ejército a sus órdenes. Pero no podía comprar ni un solo sonido para su hijo Leo, de 4 años. Estaba dispuesto a quemar el mundo por la frustración. Eso fue hasta que una camarera arruinada y agotada en un restaurante destartalado sacó un extraño dispositivo oxidado del bolsillo de su delantal. No llamó a un médico, no pidió dinero, simplemente golpeó el metal contra la barra. Y por primera vez en 4 años, el hijo del jefe de la mafia giró la cabeza. Lo que sucedió a continuación no fue un milagro, fue una declaración de guerra. Tienes que escuchar esta historia. La lluvia en Seattle no lavó los pecados de la ciudad, solo hizo que el pavimento estuviera más resbaladizo para los coches que huían. Vincenzo Enzo Rossi se paró junto a la ventana del piso al techo de su suite en el ático de la Torre Rossi, mirando hacia abajo a la ciudad gris y llorosa. Sostenía una copa de whisky de 50 años en una mano, pero no estaba bebiendo. Sus nudillos estaban blancos contra el cristal. Detrás de él, la habitación estaba en silencio. Un silencio opresivo y violento. Era un silencio que le costaba $50,000 al mes en terapia especializada y tratamientos experimentales. «Enzo», resonó una voz desde la puerta. Era Luca, su segundo al mando y su amigo más antiguo. El especialista de Zurich llamado Dr. Buber. Enzo no se dio la vuelta y devolvió el cheque de la retención. El vaso que Enzo tenía en la mano se rompió. El líquido ámbar y los fragmentos de cristal llovieron sobre la lujosa alfombra persa, pero Enzo no se inmutó. Ni siquiera miró la sangre que brotaba de su palma. Dijo que no había nada más que pudiera hacer. Luca continuó, bajando una octava su voz, cargada de una compasión que Enzo despreciaba. Dijo que la afección de Leo era una neuropatía auditiva de origen desconocido. Los nervios están ahí, Enzo, pero no funcionan. Es como tener un cable telefónico sin electricidad, dijo. Dijo que debías aceptarlo. Enzo se volvió y sus ojos se oscurecieron, enmarcados por el agotamiento de un padre que no había dormido en toda la noche en 4 años. Acéptalo. Yo dirijo toda la costa este, Luca. Yo decido qué políticos conservan sus escaños y qué barcos atracan en el puerto. Y tú me dices que tengo que aceptar que mi hijo, mi única sangre, nunca me oirá decir «te quiero» en la alfombra. Rodeado de juguetes importados que no hacían ruido, estaba Leo. El niño tenía 4 años, rizos de pelo negro y ojos del color de la obsidiana pulida, igual que su madre. Que descanse en paz. Leo estaba construyendo una torre con bloques, ajeno al estruendo del cristal roto y a la voz atronadora de su padre. Enzo se acercó con sus zapatos de cuero italiano, pisando los fragmentos de cristal. Se arrodilló ante su hijo. Agitó una mano delante de la cara de Leo. Leo levantó la vista y esbozó una pequeña y frágil sonrisa. Extendió la mano y tocó la mejilla de Enzo. El niño no sabía que su padre estaba gritando. No sabía que su padre estaba llorando. «Lo arreglaré», susurró Enzo, aunque sabía que Leo no podía oírlo. Era una promesa hecha al silencio. «Si tengo que destrozar el cielo y el infierno, Leo, me oirás». Pero el cielo estaba en silencio y el infierno estaba a punto de hacerse mucho más ruidoso. 3 días después, la presión se volvió insoportable. Enzo no podía respirar en el ático. El olor estéril de los médicos, las miradas compasivas de las criadas, todo era asfixiante. Se deshizo de su equipo de seguridad, una decisión imprudente para el amanecer de la familia Rossi, especialmente con el aumento de las tensiones con el sindicato Rivaj Falcone, y tomó el SUV con los cristales tintados. Condujo sin rumbo fijo durante horas, hasta que finalmente terminó en las afueras de la ciudad, en un barrio donde las farolas parpadeaban y los baches podían tragarse la ropa. Leo estaba dormido en el asiento trasero, con el cinturón abrochado. Parecía un ángel, inmaculado por la suciedad del mundo de su padre. El estómago de Enzo rugió, recordándole que no había comido nada desde la llamada de Zurich. Aparcó en el aparcamiento de grava de un lugar llamado Rusty Spoon. Era una reliquia cromada y neón de los años 50 que parecía llevar 30 años agonizando. Perfecto. Nadie buscaría al rey de Seattle aquí. Llevó al dormido Leo al interior.
La campana sobre la puerta tintineó, un sonido que Enzo registró, pero Leo no. El restaurante olía a café rancio, tocino frito y limpiador de pisos con aroma a limón. Estaba vacío, salvo por un camionero que roncaba en la mesa de la esquina. Siéntate donde quieras, Han, pero no te sientes en la mesa 4. Las patas están flojas. La voz era ronca, cansada, pero cálida. Enzo levantó la vista y vio a una mesera detrás del mostrador. Parecía tener unos 20 y tantos años, aunque las ojeras la hacían parecer mayor. Su etiqueta con el nombre, torcida y prendida a un uniforme amarillento y manchado, decía Clara. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño desordenado, del que se escapaban algunos mechones que enmarcaban un rostro bonito, pero reservado. Enzo se deslizó en una mesa al fondo, tumbó a Leo en el asiento y lo cubrió con su chaqueta. Clara se acercó con una cafetera en la mano. No se inmutó ante el traje de $2,000 de Enzo ni el reloj de diamantes que llevaba en la muñeca. En esta parte de la ciudad, los hombres ricos solían significar problemas, pero ella estaba demasiado cansada para preocuparse. ¿Café?, preguntó. Negro y un sándwich de queso fundido para el niño, sin corteza. Clara garabateó algo en su libreta. Miró a Leo, que dormía profundamente. Tiene el sueño muy pesado. Esa campana de la puerta suele despertar a un muerto. Enzo se tensó. No está durmiendo. Es sordo. El ambiente en la cafetería cambió. Normalmente la gente decía, «Oh, lo siento mucho», o «Debe de ser muy duro». Enzo esperaba la compasión. Odiaba la compasión. Pero Clara no se disculpó. Solo hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. Miró a Leo. ¿En serio? Lo miró, estudiando la forma de sus orejas, la forma en que su mandíbula se relajaba mientras dormía. ¿Profundo?, preguntó. Era un término clínico extraño para una camarera de un local de carretera. Silencio total. Enzo dijo con voz dura, desafiándola a seguir adelante. Desde que nació, los nervios no conducen. Clara entrecerró ligeramente los ojos. Un destello de algo agudo e inteligente rompió su agotamiento. Trastorno del espectro de la neuropatía auditiva o aplasia C-Clear. Enzo se quedó paralizado. Giró lentamente la cabeza para mirarla. «Sabes muchos términos médicos para ser camarera, Clara». Ella se estremeció como si la hubieran pillado en una mentira. La máscara de la camarera cansada volvió a caer. «Mi abuela era sorda. Leo mucho. Las cortezas de queso a la parrilla». Enseguida. Se alejó apresuradamente, pero Enzo la observó. Observó su forma de moverse, eficiente, precisa, no como una camarera, sino como alguien acostumbrado a entornos de alta presión. Se fijó en sus manos. Eran ásperas, en carne viva, pero sus dedos eran largos y firmes. Cuando Leo se despertó 10 minutos más tarde, comenzó la pesadilla. Comenzó con un gemido grave, un sonido que Leo emitía con la garganta cuando estaba frustrado. Tenía hambre y las luces del restaurante parpadeaban, una sobreestimulación visual que lo aterrorizaba. Como no podía oír, Leo dependía en gran medida de la vista. El letrero de neón parpadeante de la ventana lo estaba llevando a un ataque de pánico. Comenzó a gritar. Era un sonido gutural y aterrador, el grito de un niño que no puede oír su propio volumen. El camionero de la esquina se despertó con un resoplido. «Oye, haz que ese niño se calle». Enzo le lanzó al hombre una mirada que habría congelado la lava, pero su atención estaba puesta en Leo. «Leo, mira a papá. Mírame». Agitó las manos tratando de hacerle señas. «Cálmate, no pasa nada». Pero Leo se retorcía. Apretó los ojos con fuerza, aterrorizado por las luces intermitentes. Tiró el vaso de agua de la mesa. Se hizo añicos. Leo no reaccionó al ruido, pero sintió la vibración del golpe y gritó más fuerte. «¡He dicho que lo calles!», gritó el camionero, poniéndose de pie. Era grande, borracho y estúpido. «Algunos estamos intentando dormir». Enzo se levantó. Su mano se dirigió instintivamente a la cintura de sus pantalones, donde llevaba su 45 personalizada. «Una palabra más», siseó Enzo, «y dormirás para siempre». El camionero dio un paso atrás, dándose cuenta demasiado tarde de que había ladrado a un lobo. Pero Leo seguía gritando, hiperventilando, y ahora su cara se estaba poniendo morada. Enzo sintió esa familiar impotencia arañándole la garganta. Podía matar al camionero, podía comprar el restaurante,
pero no podía evitar que su hijo llorara. «Muévete». No era una petición. Clara estaba allí, empujando a Enzo. «No lo toques», advirtió Enzo agarrándola del brazo. «Suéltame, idiota». Clara le lanzó una mirada fulminante. No está haciendo una rabieta. Está en un bucle sensorial. La frecuencia de ese letrero de neón es de 60 hercios. Está creando un efecto estroboscópico visual que está sobrecargando su corteza visual. Como no puede oír, su cerebro está compensando en exceso con el procesamiento visual. Siente que le están atacando. Enzo la soltó, aturdido por la avalancha de jerga técnica. Clara no se acercó a Leo, no lo abrazó. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su delantal. Enzo se tensó. Si sacaba un arma, estaba muerta. Sacó una pieza de metal. Parecía un diapasón, pero estaba modificado, más largo y con extrañas ranuras dentadas en los dientes. Parecía basura. ¡Eh!, gritó Enzo cuando ella lo golpeó con fuerza sobre la mesa de Mika. ¡Zac! El diapasón no hizo ningún sonido. Enzo podía oír claramente, solo un ruido sordo. Pero entonces Clara sostuvo la base metálica vibrante contra la mesa de madera, justo cerca del codo de Leo. El efecto fue instantáneo. Leo dejó de gritar, jadeó y abrió los ojos de par en par. No miró la luz intermitente. Miró su brazo. Luego, lenta y creíblemente, giró la cabeza hacia Clara. Los ojos de Leo se agrandaron. Una mirada de puro y auténtico asombro cruzó su rostro. Extendió la mano y tocó el diapasón vibrante. Una risita realmente burbujeante, escapó de sus labios. Enzo sintió que le fallaban las rodillas. Se agarró al borde de la cabina para no caerse. ¿Qué has hecho? Clara levantó el tenedor. Leo gimió y extendió la mano hacia él. Ella sonrió con una sonrisa sincera y suave esta vez, y colocó el mango suavemente contra el hueso detrás de la oreja de Leo. El rostro de Leo se iluminó como un árbol de Navidad. Miró a Enzo, señaló su oreja. Puede oírlo. Enzo susurró el aire que salía de sus pulmones. Cómo los médicos dijeron que sus nervios estaban muertos. Dijeron que nada podía conducir. Sus nervios no están muertos, dijo Clara en voz baja, sin el acento de camarera. Sonaba autoritaria. Peligroso. Están inactivos. Están desincronizados. No se trata del volumen, señor Rossi. Se trata de la resonancia. Ese diapasón está calibrado a 432 hercios con un tono disruptivo. Pasa por alto la cóclea y hace vibrar el cráneo directamente en el tronco del nervio auditivo. Los despierta. Apartó el diapasón cuando la vibración se desvaneció. Leo aplaudió mirándola con admiración en los ojos. Enzo miró a la camarera. La miró de verdad. Vio la inteligencia, el miedo que ella intentaba ocultar y el inconfundible temblor de sus manos ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. ¿Quién eres?, preguntó Enzo en voz baja. Clara guardó el diapasón en su bolsillo y dio un paso atrás. El miedo regresó. Solo una camarera. El sándwich de queso fundido corre a cargo de la casa. Deberías irte. Se dio la vuelta y huyó hacia la cocina. Enzo miró a Leo, que ahora estaba tranquilo, dando golpecitos en la mesa, esperando a que volviera la vibración. Enzo sacó su teléfono, marcó el número de Luca. Luca, comprueba sus antecedentes. Clara, camarera del Rusty Spoon en la Cuarta y Main. Quiero saberlo todo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué se esconde en un antro como este? Jefe, ¿va todo bien? Enzo vio cómo se cerraba la puerta de la cocina. No, Luca. Todo ha cambiado. Creo que acabo de encontrar lo único que el dinero no puede comprar. El expediente cayó sobre el escritorio de caoba de Enzo con un fuerte golpe menos de 6 horas después. Eran las 4 de la madrugada. Leo dormía en su habitación insonorizada, aferrado a un juguete nuevo, una almohada vibradora que Enzo había pedido inmediatamente. Enzo estaba sentado en su estudio, el humo de su cigarro enroscándose en la tenue luz. Luca estaba de pie frente a él, con aspecto inquieto. «No te va a gustar esto, Enzo», dijo Luca. Enzo abrió la carpeta. La primera foto era una ficha policial. Era Clara, pero parecía diferente, más joven, más enfadada. Tenía el pelo teñido de negro y el labio partido. Nombre: Clara Mitchell, alias nombre real, Dra. Clarissa Vance. Antiguo cargo: investigadora neurológica, Universidad Johns Hopkins, Baltimore. Estado: fugitiva.
buscada para ser interrogada en relación con la muerte de Arthur Pendleton, director ejecutivo de Omicron Pharmaceuticals. Delitos: espionaje industrial, hurto mayor, homicidio involuntario. Enzo se quedó mirando la foto. Es doctora. No solo doctora, corrigió Luca. Era una prodigio. Se graduó en el MIT a los 19 años. A los 24 dirigió un proyecto secreto en la Universidad Johns Hopkins llamado Proyecto ECHO. Intentaban curar la sordera mediante resonancia neural, pero hace 3 años el laboratorio explotó. Su jefe, Pendleton, fue encontrado muerto en el interior. La investigación desapareció. Ella también. Enzo pasó un dedo por el expediente. No es una asesina, Luca. La vi con Leo. Le salvó de un ataque de pánico con un trozo de chatarra. Los federales creen que robó un prototipo, dijo Luca. Un dispositivo que vale miles de millones. Omicron puso precio a su cabeza. No uno legal, una del mercado negro. $5 millones por su cabeza. La familia Falconi ha estado buscando recientemente un activo tecnológico. Creo que ellos también la están buscando. Enzo cerró el expediente. La ira que había estado bullendo en su interior comenzó a hervir, pero esta vez tenía un objetivo. Se está escondiendo, dijo Enzo. Trabaja por propinas y vive con miedo porque tiene lo único que el mundo quiere. ¿Qué hacemos, jefe? Si los federales la encuentran, irá a la cárcel de por vida. Si los Falconi la encuentran, la torturarán para sacarle la tecnología y luego la matarán. Enzo se levantó y se abrochó la chaqueta del traje. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que se inclinaba ante él. Ella hizo que mi hijo oyera a Luca. Durante 4 años recé a Dios y él me respondió con silencio. Ella me dio un milagro en 10 segundos. Se dio la vuelta, con los ojos fríos y decididos. «Trae el coche. Volvemos al restaurante». «¿Para llevarla?», preguntó Luca. «No». Enzo comprobó la recámara de su pistola para contratarla. «Y si los Falcone o los federales vienen a por ella, tendrán que pasar por encima de mí». El velocímetro del Maserati de Enzo marcaba 120 mamara mientras recorría la autopista hacia las afueras de la ciudad. Luca estaba en el asiento del copiloto, agarrado al volante, con la otra mano empuñando un rifle de asalto. «Estamos a 5 minutos», gritó Luca por encima del rugido del motor. «Pero el escáner está captando conversaciones de la policía. Alguien ha informado de un altercado en la cafetería». «No es la policía», dijo Enzo, con los nudillos blancos sobre el volante. «La policía no se comunica por radio. Las frecuencias de radio. Es la familia Falconi». Enzo frenó bruscamente y el coche se estrelló contra el aparcamiento de grava del Rusty Spoon. Llegaba demasiado tarde. 2 SUV negros ya estaban aparcados en ángulos extraños bloqueando la entrada. La ventana delantera del restaurante, la que tenía el letrero de neón que había aterrorizado a Leo, estaba destrozada. Enzo no esperó a Luca. Abrió la puerta de una patada, sacó la pistola y corrió hacia el restaurante. Oyó un grito dentro. Era Clara. Dentro, la escena era un caos. Las mesas estaban volcadas. El camionero al que Enzo había amenazado antes yacía inconsciente en el suelo. 3 hombres con equipo táctico. Los soldados de Falconi tenían a Clara acorralada detrás del mostrador. Uno de ellos, un matón con cicatrices llamado Raymond, la agarraba del pelo y le echaba la cabeza hacia atrás. «¿Dónde está el prototipo, Clarissa?», gruñó Raymond, presionándole un cuchillo contra la garganta. «Sabemos que no lo destruiste». Clara sangraba por un corte en la frente, pero sus ojos mostraban desafío. «Ya te dije que lo destruí. Derretí los circuitos». «Mentirosa», siseó Raymond. Levantó el cuchillo. ¡Bang! La mano de Raymond explotó en una nube de sangre. Gritó, soltó el cuchillo y retrocedió tambaleándose. Enzo estaba en la puerta, con su arma humeante. «Creo que la señora te ha pedido que la sueltes». Los otros 2 sicarios se giraron, levantando sus armas, pero Luca ya los flanqueaba por la puerta lateral. 2 disparos rápidos, eficaces y brutales, los derribaron antes de que pudieran apretar el gatillo. Raymond, agarrándose la mano destrozada, miró a Enzo con los ojos muy abiertos y aterrorizados. «Rosie, ¿qué haces aquí? Esto es asunto de Falconi. Ella nos pertenece». Enzo avanzó, pisando los cristales rotos. Parecía la parca con un traje a medida. Se detuvo a pocos centímetros de Raymond. «Ella no os pertenece», dijo Enzo con calma. «Es la pediatra de mi hijo.
Enzo golpeó a Raymond en la cara con la culata de la pistola, dejándolo inconsciente. El silencio se apoderó del restaurante. Enzo se volvió hacia Clara. Ella temblaba, presionando un trapo contra su cabeza sangrante. Miró a Enzo, luego a los cadáveres y luego de nuevo a Enzo. Tú, susurró. Tú eres Enzo Rossi, el jefe de la mafia. Lo soy, dijo Enzo, enfundando su arma. Le tendió la mano. Y ahora mismo, soy tu única opción. Los Falcones saben que estás aquí. Los federales probablemente llegarán 10 minutos después que ellos. Si te quedas aquí, estás muerta. Si huyes, te atraparán. Clara miró su mano. Era lo suficientemente inteligente como para saber cuáles eran las probabilidades. Miró a su alrededor, al restaurante, su refugio durante los últimos 3 años, ahora destruido. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué salvarme? Eres igual que ellos. ¿Quieres el arma? No quiero un arma, dijo Enzo suavizando ligeramente la voz. Quiero volver a oír reír a mi hijo. Ese diapasón no era solo metal, ¿verdad? Clara dudó. No, es un conductor de resonancia cuántica. Haz las maletas, doctora Mitchell, dijo Enzo, utilizando su alias. Vienes conmigo. Ella no le cogió de la mano. En lugar de eso, saltó por encima del mostrador, cogió una bolsa de viaje gastada de debajo de la caja registradora y metió en ella el diapasón y una pequeña caja forrada de plomo. Yo conduzco, dijo. Enzo casi sonrió. No, tú no. El refugio no era un sótano ni un almacén. Era el ático de Enzo, la fortaleza en el cielo. Clara se sentó en el borde de un sofá de terciopelo que costaba más de lo que había ganado en 3 años como camarera. Su bolsa de lona estaba a sus pies. Luca estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, observándola como un halcón. Se había cosido la frente ella misma en el baño, rechazando cualquier ayuda. Era dura. Enzo respetaba eso. Enzo sirvió 2 bebidas. Le ofreció una a ella. Bebe, te ayudará a superar el shock. Clara tomó el vaso, pero lo dejó sobre el posavasos. No quiero beber, señor Rossi. Quiero saber las condiciones de mi encarcelamiento. No eres una prisionera, dijo Enzo, sentándose frente a ella. Eres una invitada y una empleada. Te pagaré $10 millones. Te daré una nueva identidad. Te llevaré en avión a cualquier país sin leyes de extradición. Clara soltó una risa seca y amarga. Y a cambio, curarás a Leo. Terminarás lo que empezaste en aquella cafetería. Lo harás aquí. Clara se quedó desolada. Su rebeldía se desvaneció, sustituida por una profunda y persistente tristeza. Se desplomó en el sofá. No puedo, susurró. Enzo se inclinó hacia adelante. No me mientas, vi que funcionaba. Lo que viste fue un arranque temporal. Clara espetó. Ese diapasón induce una sincronización temporal de ondas θ. Obliga al nervio a dispararse durante unos minutos, pero si lo uso demasiado, le quemará el tronco cerebral. No es una cura, Enzo, es un efecto secundario. ¿Un efecto secundario de qué?, preguntó Enzo con voz. Peligroso. Clara metió la mano en su bolso y sacó la caja forrada de plomo. La abrió. Dentro había un dispositivo que parecía un audífono, pero estaba hecho de metal negro mate y emitía una tenue luz azul. El proyecto ECHO no fue diseñado para ayudar a los sordos a oír, dijo Clara con voz temblorosa. El Departamento de Defensa lo financió. Querían un dispositivo que pudiera transmitir una frecuencia al oído de los soldados para aumentar su tiempo de reacción, eliminar el miedo y suprimir el dolor. Un suero para crear supersoldados, pero digital. Levantó la vista hacia Enzo. Pero cometimos un error. La frecuencia no solo suprimía el dolor. A altas intensidades, anulaba la voluntad. Creamos un dispositivo de control mental, Enzo. Arthur Pendleton quería venderlo al mejor postor. Terroristas, dictadores. Intenté destruir los datos. El laboratorio explotó. Arthur murió. Huí con el único prototipo. Enzo se quedó mirando el pequeño dispositivo negro. Parecía inofensivo, pero había hombres que habían muerto por él. El dispositivo estimula directamente el nervio auditivo, continuó Clara. Por eso funciona con Leo. Sus oídos están dañados, pero sus nervios solo están dormidos. Este dispositivo los despierta, pero si lo calibro mal, aunque sea por una fracción de hercio, no solo le devolveré la audición, sino que podría borrar su personalidad. Podría convertirlo en un autómata.
Enzo miró al techo pensando en su hijo que estaba arriba. ¿Puedes modificarlo? Quita el arma. Deja solo la audición. Necesito un laboratorio, dijo Clara. Necesito equipos que cuestan millones y necesito tiempo. Pero los Falcone están ahí fuera y Omicron tiene mercenarios buscándome. Si nos encuentran, no solo me matarán a mí, cogerán el dispositivo y lo usarán con todo el mundo. Enzo se levantó, se acercó a la ventana. Luca, dijo Enzo. Jefe, compre Omicron Pharmaceuticals. Clara se atragantó con el aire. ¿Qué? Ya me has oído, dijo Enzo volviéndose. Adquisición hostil, compra las acciones mayoritarias. Si somos dueños de la empresa, dejarán de perseguirte. En cuanto a los Falcones, los ojos de Enzo se oscurecieron. Te han tocado. Han amenazado al médico de mi hijo. Voy a borrarles del mapa. En ese momento, se oyó un pequeño ruido en el pasillo. Leo estaba allí de pie, en pijama, con su osito de peluche en brazos. Miró a Clara. Sus ojos se iluminaron. Reconoció a la señora del restaurante. Corrió hacia ella. Clara se quedó paralizada, pero luego abrió los brazos instintivamente. Leo se subió al sofá y enterró la cara en su hombro. Enzo los observó. Por primera vez en años sintió esperanza. ¿Puedes hacerlo, Clara? Preguntó Enzo en voz baja. ¿Puedes salvarlo sin hacerle daño? Clara acarició el pelo de Leo. Miró el dispositivo y luego a Enzo. Puedo intentarlo, dijo, pero tenemos que irnos. Los Falcone han rastreado mi teléfono hasta la cafetería. Rastrearán tu coche hasta aquí. No estamos a salvo. Como si fuera una señal, el edificio tembló. Una enorme explosión sacudió el vestíbulo de la Torre Rossi, 30 pisos más abajo. Las alarmas comenzaron a sonar. «Están en el edificio», gritó Luca por la radio. «La seguridad está inutilizada en el vestíbulo. Han usado lanzagranadas». Enzo cogió a Leo de los brazos de Clara. «A la habitación del pánico, ahora». «No», gritó Clara. «Cortarán la electricidad si se apaga la ventilación. Nos asfixiaremos. Tenemos que llegar al tejado». «El helicóptero». Enzo dudó durante una fracción de segundo y luego asintió. «¡Al tejado! ¡Vamos!». Enzo le entregó una pistola a Clara. Ella la miró como si fuera una serpiente venenosa. «No disparo a la gente», balbuceó. «Hoy sí», dijo Enzo. «O se llevarán a Leo». Eso fue todo lo que necesitó oír. Apretó con fuerza la pistola. Corrieron hacia ellos. El ascensor privado. Enzo tecleó el código. Las puertas se abrieron y allí estaba un soldado de Falcone. Enzo no dudó. Derribó al hombre y lo estrelló contra la pared espejada del ascensor. La pistola salió disparada por el suelo. Se enzarzaron en una pelea a puñetazos. Enzo era fuerte, pero el soldado era más joven y más rápido. Le asestó un fuerte puñetazo en la mandíbula a Enzo, aturdiéndolo. El soldado buscó un cuchillo. ¡Bang! El soldado cayó. Enzo levantó la vista y se limpió la sangre del labio. Clara estaba allí, con la pistola humeando en sus manos temblorosas. Parecía enferma, pero no apartó la mirada. «Los ascensores son demasiado lentos», dijo con voz firme a pesar de los temblores. «Escaleras». Enzo agarró a Leo y subieron corriendo por la escalera. 10 pisos hasta la azotea. Cuando llegaron al helipuerto, el viento soplaba con fuerza. El helicóptero Rossi estaba recogiendo al piloto, haciéndoles señas para que se acercaran, pero los Falcone eran meticulosos. Desde la azotea adyacente se oyó un disparo de francotirador. La cabeza del piloto se echó hacia atrás. Se desplomó sobre los controles. El helicóptero se sacudió y sus hélices giraron violentamente. «¡Agachaos!», gritó Enzo, empujando a Clara y a Leo detrás de una unidad de aire acondicionado mientras las balas rebotaban contra el hormigón. «¡Estamos acorralados!», gritó Luca, disparando a ciegas hacia el otro edificio. «Son demasiados». Estaban atrapados en la planta 30, con un francotirador a un lado y un escuadrón de ataque subiendo por las escaleras. Clara miró la bolsa de lona. Luego miró los enormes altavoces instalados en el tejado, que formaban parte del sistema de megafonía de emergencia del edificio. «¡Enzo!», gritó por encima del viento. «Los altavoces. ¿Están conectados a la red de seguridad principal?» «Sí». «¿Por qué?» «Cúbreme». Clara no esperó. Se arrastró por el hormigón abierto hacia la caja de conexiones de los altavoces. «Clara, no». Enzo gritó, disparando su arma hacia el nido del francotirador para atraer el fuego. Las balas silbaron a su lado. Una le rozó el brazo, rasgándole la tela, pero ella no se detuvo.
Llegó a la caja de conexiones, arrancó el panel y encajó su caja forrada de plomo en el cableado. Sacó el prototipo del dispositivo y peló los cables con los dientes, empalmándolos a la entrada de audio del edificio. «¡Tápate los oídos!», gritó. «Tápale bien los oídos a Leo». Enzo se lanzó sobre Leo, tapándole la cabeza con las manos. Luca hizo lo mismo. Clara apretó con fuerza el botón de activación del prototipo. No creó un sonido, creó un arma. Un chirrido agudo amplificado por 20.000 vatios de altavoces industriales resonó en toda la azotea. No era solo un ruido fuerte, era una frecuencia disonante. La frecuencia del miedo de la que le había hablado a Enzo en la azotea contigua. El francotirador soltó su rifle, se agarró la cabeza y gritó de dolor. Se cayó del borde. La puerta de la escalera se abrió de golpe. 6 soldados de Falcone salieron corriendo. Pero en el momento en que el sonido los alcanzó, se derrumbaron. Se retorcían en el suelo, vomitando, desorientados, completamente destrozados por el ataque sónico. Clara se quedó junto a la caja, con las manos sobre los oídos y lágrimas corriéndole por la cara debido a la intensidad de la presión. «¡Apágalo!», gritó Enzo, aunque no podía oírse a sí mismo. Vio que los soldados estaban incapacitados. Corrió hacia Clara y arrancó los cables. El silencio que siguió fue ensordecedor. Enzo miró a su alrededor. Los hombres de Falcone estaban inconscientes o gimiendo, incapaces de ponerse en pie. «Lo has conseguido». Enzo respiró. Clara se desplomó contra la unidad de aire acondicionado, agotada. «Tenemos unos 3 minutos antes de que lleguen sus refuerzos o el equipo SWAT de la policía». Enzo miró el helicóptero. El piloto estaba muerto. «¿Sabes volar?», le preguntó Enzo a Luca. «Puedo hacer un aterrizaje forzoso», gruñó Luca. «Es suficiente». Sacaron al piloto. Luca se subió. Enzo abrochó los cinturones de Leo y Clara en la parte trasera. Cuando el helicóptero despegó, dejando atrás el caos de la ciudad, Enzo miró a Clara. Estaba sangrando, traumatizada y sostenía la mano de su hijo como si fuera un salvavidas. No era solo una camarera, no era solo una científica, era la mujer más peligrosa que Enzo había conocido jamás, y era la única que podía salvar a su familia. «¿A dónde vamos?», preguntó Clara, gritando por encima del ruido de los rotores. Enzo miró al horizonte, donde el sol comenzaba a salir sobre el océano. «Necesitamos un fantasma», dijo Enzo. «Vamos a Sicilia, a la antigua villa de mi padre. Sin internet, sin cámaras, solo nosotros». «¿Y el dispositivo?», preguntó Clara, acariciando la caja negra. «Tú lo vas a arreglar», dijo Enzo. «Y luego lo usaremos para destruir a todos los que intentaron hacernos daño». Clara miró a Leo. El niño miraba por la ventana sintiendo la vibración del helicóptero. Se volvió hacia Clara y le hizo una seña con una palabra que había aprendido en un libro. «Amigo». Clara empezó a llorar, pero Enzo sabía que la guerra no había terminado. Los Falcone habían fracasado, pero habían visto el poder del dispositivo. Ahora todas las organizaciones criminales del mundo irían a por ellos. Y en Sicilia les esperaba un viejo enemigo, uno que Enzo creía haber enterrado hacía años. La Villa Rossi era una fortaleza de piedra caliza y recuerdos encaramada en lo alto de los escarpados acantilados de la costa norte de Sicilia. Bajo el mar Tirreno, rompiéndose contra las rocas negras, una violencia rítmica y eterna que Enzo Rossi había escuchado de niño. Pero esa noche, el océano parecía más tranquilo que la tormenta que se gestaba dentro de las antiguas murallas. Habían pasado 72 horas desde que huyeron del caos de Seattle. 3 días sudando bajo el húmedo calor siciliano. 3 días en los que Luca patrulló el perímetro con un rifle de carabina. Y 3 días en los que Clara Mitchell transformó la polvorienta biblioteca abovedada de la villa en un laboratorio digno de una novela de ciencia ficción. Enzo se encontraba en la amplia terraza de piedra, con el aroma del jazmín en flor y la sal marina impregnando el aire. El sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el agua de rojo y naranja. Era hermoso, pero Enzo no confiaba en la belleza. En su mundo, la calma solía ser solo el respiro antes del grito. Encendió un cigarro con manos firmes, aunque su mente era un torbellino. Pensaba en los Falcone, en los mercenarios que Omicron enviaría inevitablemente, y en la mujer que estaba dentro de la casa y que tenía el futuro de su hijo en sus temblorosas manos. «No deberías estar aquí fuera», dijo una voz en voz baja. Enzo se volvió.
Clara Ara estaba de pie en el arco de las puertas francesas. Parecía diferente a la camarera del restaurante. El miedo que había definido su postura durante días había desaparecido, sustituido por una determinación férrea y agotada. Llevaba una de sus camisas de lino de gran tamaño, con las mangas remangadas hasta los codos y el pelo rubio recogido de forma descuidada con un lápiz. «El perímetro está seguro», dijo Enzo, exhalando humo en la penumbra. «Luca tiene sensores en la carretera de acceso. Si un conejo cruza la línea, lo sabremos». Clara Ara se acercó al borde del balcón y se apoyó en la cálida barandilla de piedra. Miró al mar con los ojos reflejando la luz moribunda. «Está listo, Enzo. Las modificaciones están hechas. La red eléctrica está tan estabilizada como puede estarlo en una casa construida en el siglo XIX». Enzo sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el humo del cigarro y el riesgo. «Sé sincera conmigo, Clara Ara. Sin jerga médica». Clara Ara se volvió hacia él. La brisa le agitaba los mechones sueltos de su cabello. «El riesgo siempre está ahí. Estamos evitando por completo el oído y estimulando directamente la corteza auditiva. Si la frecuencia se desvía, podría provocar una convulsión, podría borrar recuerdos. Pero he comprobado 3 veces el algoritmo. He aislado la resonancia». Hizo una pausa y bajó la voz. «Es la única manera, Enzo. No podemos seguir huyendo con él así. Necesita oír el mundo si quiere sobrevivir en él». Enzo tiró el cigarro por encima de la barandilla y vio cómo las brasas caían en los oscuros limoneros que había debajo. «Nunca quise que sobreviviera en mi mundo. Quería que fuera mejor que eso». La miró, sus ojos oscuros buscando los de ella. «Podrías irte, ya sabes, después de esta noche. Tengo un avión esperando en Palmo, una nueva identidad y suficiente dinero para desaparecer para siempre. No tienes por qué formar parte de esta guerra». Clara Ara se rió, un sonido seco y amargo. Bajó la mirada hacia sus manos. Manos que habían servido café a camioneros y ahora reconectaban interfaces neuronales. «Dejé de huir hace 3 días, Enzo. Cuando me sacaste de ese restaurante, me di cuenta de algo. Huir no te salva, solo te cansa». Dio un paso hacia él. La distancia entre ellos, normalmente llena de tensión profesional, y la incomodidad de su situación se evaporó de repente. «Además», susurró ella, mirándolo, «Leo confía en mí, y creo que yo confío en ti». Enzo miró a esta mujer brillante, aterrorizada y peligrosa, que había salvado a su hijo cuando todo su dinero y su poder no pudieron hacerlo. Extendió su mano áspera y le acarició la mejilla. Ella se inclinó hacia él, cerrando los ojos. «No deberías confiar en mí», murmuró Enzo, acariciándole la mandíbula con el pulgar. «Soy un hombre malo, Clara Ara». «Quizás», dijo ella, abriendo los ojos, «pero eres un buen padre». El beso no fue suave. Fue una colisión de adrenalina y desesperación, el techo de un pacto hecho con sangre y persecuciones a alta velocidad. Enzo la atrajo hacia sí, hundiendo las manos en su cabello. Y por un momento, la guerra dejó de existir. Solo existía el calor de su piel y el sonido de su respiración. El momento se rompió con el zumbido de un teléfono. Enzo se apartó al instante, la máscara del amanecer volviendo a cubrir sus rasgos. Sacó el teléfono satelital de su bolsillo. «Háblame, Luca». «Problemas, jefe». La voz de Luca crepitaba, desprovista de emoción. Los sensores se activaron en la cresta norte. No es un conejo. 3 SUV moviéndose rápido, sin luces. Enzo apretó la mandíbula. «Renzo». «¿Quién más?» Lucas escupió. «Renzo el carnicero. Debe de haber comprado los datos del plan de vuelo a los Falcone. No está aquí para hablar, Enzo. Está aquí para liquidar el activo». «¿Cuántos?» «Los escáneres térmicos muestran al menos 40 señales de calor. Romperán la puerta exterior en 2 minutos». Enzo colgó. Miró a Clara Ara. La dulzura había desaparecido de sus ojos, sustituida por un aterrador cálculo frío. «No hay tiempo», dijo Enzo. «Renzo está aquí. Tiene un ejército». Clara Ara palideció, pero no entró en pánico. «El procedimiento dura 20 minutos. Quietud absoluta. Si se corta la luz, si se interrumpe la conexión, vete», ordenó Enzo, señalando la biblioteca. «Cierra las persianas de acero. Activa los cierres magnéticos de la puerta. Ponte los auriculares con cancelación de ruido y ponérselos a Leo. No abras esa puerta hasta que oigas mi voz o un golpe específico. 3 rápidos y 1 lento». «Entendido, Enzo».
Ella le agarró del brazo. Hay 40 hombres. Solo estáis tú y Luca. Enzo comprobó la recámara de su pistola. 45. El metálico clic-clic resonaba en la tranquila noche. La miró por última vez. Esta es mi casa, dijo Enzo. Y esta noche soy el monstruo al que temen. Ve a curar a mi hijo. Clara se dio la vuelta y echó a correr. Enzo la vio alejarse y luego se dirigió hacia las escaleras, sacando un rifle de asalto del escondite oculto detrás del tapiz del pasillo. La biblioteca era un sepulcro de silencio en medio de la tormenta que se avecinaba. Las manos de Clara temblaban mientras ataba a Leo a la silla dental modificada que había arrastrado hasta el centro de la habitación. La habitación estaba iluminada por el resplandor azul de los monitores de ordenador y la luz ámbar de los tubos de vacío calentándose. Leo la miró, con sus grandes ojos oscuros muy abiertos por la confusión. Sintió el miedo que irradiaba ella. Alargó la mano y le tocó la cara. Clara esbozó una sonrisa forzada y le hizo señas con las manos temblorosas. Duerme, tú tienes un buen sueño. Le colocó el casco neural sobre la cabeza. Parecía una corona de alambre negro y sensores. Le insertó el protector bucal. Luego se colocó los pesados auriculares industriales con cancelación de ruido sobre sus propias orejas. El mundo se quedó en silencio. Se volvió hacia su consola. Sus dedos volaron sobre el teclado, iniciando la secuencia de arranque. Frecuencia, objetivo 432. Mapeo neural completado. Estado de la vía obstruido. Respiró hondo y pulsó ejecutar. Fuera, las puertas principales de la villa explotaron. La madera y el hierro se astillaron hacia adentro cuando un lanzagranadas alcanzó la entrada. El humo se extendió por el gran vestíbulo, llenando el aire con olor a azufre y polvo antiguo. Enzo se agachó en el rellano del entresuelo, mirando hacia abajo a través de las barandillas de mármol. Vio sombras moviéndose a través del humo. Los láseres rojos de las miras de los rifles atravesaban la neblina. «Luca, flanco izquierdo», gritó Enzo. Luca salió del pasillo de la cocina con una escopeta en la mano. ¡Boom! La primera sombra cayó. Enzo abrió fuego con el rifle. Ráfagas controladas, precisión por encima de volumen. 2 hombres cayeron cerca de la puerta, pero seguían entrando más. Llevaban equipo táctico, sin rostro y fuertemente armados. Renzo no había enviado matones callejeros. Había enviado un escuadrón de la muerte paramilitar. Las balas astillaron la columna de mármol que Enzo estaba usando como cobertura. Los fragmentos de piedra le salpicaron la cara, cortándole la mejilla. No se inmutó. Se desplazó hacia la derecha, disparando 3 tiros. Otro atacante cayó. «Se dirigen a las escaleras», gritó Luca, recargando el arma. «Saben dónde están las habitaciones. Deténlos en el rellano», rugió Enzo. Lanzó una granada aturdidora por encima de la barandilla. La explosión fue cegadora, una pared de luz blanca y un sonido concusivo. Los gritos resonaron en el vestíbulo. Enzo saltó por encima de la barandilla, cayendo 3 metros hasta la planta baja y aterrizando con una voltereta. Se levantó disparando con la pistola en una mano y el rifle en la otra. Era una danza de la muerte que había aprendido antes de saber andar, pero por cada hombre que derribaba, aparecían 2 más en la brecha. Rossi. Una voz retumbó desde afuera, amplificada por un megáfono. Era Renzo. «Entregadnos la tecnología y os mataré rápidamente». Enzo respondió disparando una ráfaga a través de la puerta abierta. «Ven a por ella, cerdo gordo». Dentro de la biblioteca, Clara sintió que el suelo temblaba. Incluso con los auriculares puestos, podía sentir las vibraciones de las explosiones, sacudiendo sus huesos. Los monitores parpadearon. Las luces del techo zumbaron y se apagaron, dejando la habitación bañada solo por las luces rojas de emergencia y el resplandor azul del casco. El cuerpo de Leo se tensó en la silla. Tenía los ojos cerrados con fuerza. En la pantalla, la línea del gráfico mostraba picos erráticos. Advertencia: se ha detectado una vibración externa. Sincronización inestable. «No, no, no», susurró Clara frenéticamente, tecleando para compensar. Las explosiones del exterior estaban creando microtemblores que desajustaban la delicada calibración láser del dispositivo. Si se detenía ahora, la caída repentina del voltaje neural podría dejar a Leo en estado vegetativo. Tenía que seguir adelante. Agarró la palanca del estabilizador manual. Tenía que contrarrestar manualmente las vibraciones como un piloto que aterriza un avión en un huracán. Otro estruendo enorme sacudió la casa.
Un jarrón se cayó de la estantería y se hizo añicos. La red eléctrica se tambaleó. La pantalla parpadeó. Sobretensión inminente. El viejo generador del sótano estaba fallando. «Vamos», suplicó Clara Ara, con lágrimas corriendo por su rostro. «Aguanta, solo 10 segundos más». La barra de progreso avanzaba lentamente. 95%, 96%. Enzo se había quedado sin munición para el rifle. Tiró el arma a un lado y sacó su pistola de repuesto. Sangraba por un rasguño de bala en el hombro y su traje estaba destrozado. Luca estaba desplomado contra la pared del pasillo, agarrándose el costado. «Jefe, son demasiados». Enzo miró las pesadas puertas de roble de la biblioteca al final del pasillo. Tenía que ganar tiempo. 3 hombres doblaron la esquina con los rifles en alto. Enzo no se puso a cubierto. Se abalanzó sobre ellos. Se movió con la desesperación de un padre que protege a su cachorro. Disparó al primero en la garganta, dio una patada al segundo en la rodilla y utilizó el cuerpo caído como escudo para disparar al tercero. Llegó a las puertas de la biblioteca y se dio la vuelta, quedando solo en el pasillo. «Ni un paso más», gritó con voz rugiente. Del humo al final del pasillo emergió una figura corpulenta. Era el lugarteniente de Renzo, un hombre gigantesco que empuñaba un machete porque disfrutaba con ese trabajo. Se rió, pasando por encima del cuerpo tendido de Luca. «Se acabó, Rossi». 99%. Las luces de la biblioteca se encendieron con un brillo cegador y luego se apagaron por completo. El generador había dejado de funcionar. Las pantallas de los ordenadores se apagaron. El zumbido de la máquina se detuvo. «¡No!», gritó Clara Ara en la oscuridad. El proceso estaba incompleto. Las vías neuronales estaban abiertas, pero el puente final no se había construido. Si la corriente se disipaba de forma natural, los nervios se romperían y morirían para siempre. Necesitaba un conductor. Necesitaba cerrar el circuito manualmente. Se quitó los auriculares. Los sonidos de los disparos eran ahora aterradoramente fuertes. Buscó a tientas en la oscuridad. Sus manos encontraron el diapasón, la pieza de metal oxidada original del restaurante. Estaba conectado al marco principal como una varilla de tierra de seguridad. Clavó el diapasón en el puerto lateral del casco de Leo. Agarró el otro extremo del cable, peló el aislamiento con los dientes y enrolló el cobre desnudo alrededor de su propia muñeca. «Por favor», sollozó. Golpeó con la mano el condensador de reserva, descargando la energía restante almacenada en el sistema a través de su propio cuerpo y hacia el diapasón. ¡Crack! Un rayo de electricidad azul atravesó la habitación. Clara Ara gritó cuando 20.000 voltios de corriente residual le atravesaron el brazo, paralizándole los músculos. Sentía como si la sangre le hirviera. Aguantó. Aguantó porque vio el rostro de Leo en la luz azul. Una espera tranquila. Aguantó hasta que el olor a ozono y pelo quemado llenó el aire. Entonces la oscuridad se apoderó de ella. Silencio. No era el silencio de la muerte. Era el silencio de las secuelas. Los disparos habían cesado. Los gritos habían cesado. Enzo estaba de pie en el pasillo, con el pecho agitado. El gigantesco teniente yacía muerto a sus pies, con 2 balas en el pecho. Pero Enzo estaba vacío. Había oído el grito desde la biblioteca. Se volvió hacia la puerta. Levantó el puño para llamar. 3, 1 rápido, lento. Le temblaba la mano. Llamó. Silencio. Clara Ara. Probó el pomo. Cerrada con llave. Clara Ara. Dio un paso atrás y dio una patada a la puerta. 1, 2. La madera se astilló alrededor de la cerradura magnética. Con un rugido de esfuerzo, abrió la pesada puerta con el hombro. La habitación estaba a oscuras y olía a humo y cobre. Enzo encendió su linterna táctica. El haz de luz barrió la habitación. Se posó en la silla. Leo estaba sentado. Se había quitado el casco. Estaba ileso. El haz de luz se desplazó al suelo. Clara Ara yacía encogida cerca de la consola, con el brazo quemado y el pecho subiendo y bajando, con respiraciones superficiales y entrecortadas. Clara Ara. Enzo soltó su arma y corrió hacia ella. Sí. Cayó de rodillas y le tomó el pulso. Era débil, pero estaba viva. Enzo. La voz de Luca llegó desde la puerta. Cojeaba y se agarraba el costado. Renzo se retiró. Las sirenas de la policía los habían asustado. Los carabineros subían por la colina. A Enzo no le importaba la policía. No le importaba Renzo. Miró a Leo. El chico miraba hacia la ventana.
La explosión había abierto las contraventanas. Afuera, la tormenta había pasado y amanecía. El viento silbaba a través de los cristales rotos, un sonido agudo y fino. Leo giró la cabeza. Siguió el sonido. Enzo se quedó paralizado. Leo miró a Clara. Oyó su respiración entrecortada. Abrió mucho los ojos. Entonces Leo miró a Enzo. Papá. No era una palabra perfecta. Era confusa, gutural, el sonido de una voz que nunca se había utilizado. Pero estaba ahí. Enzo sintió que se le paraba el corazón. Leo. Leo sonrió. Señaló su oreja. Luego aplaudió. Se estremeció al oír el sonido de sus propios aplausos. Luego se rió. Enzo comenzó a llorar. Abrazó a Leo y enterró la cara en el cuello del niño. ¿Me oyes? Oh, Dios, ¿me oyes? Leo acarició la espalda de Enzo, sintiendo las vibraciones de los sollozos de su padre, pero también oyendo el sonido de los mismos. Clara gimió, moviéndose en el suelo. Enzo extendió la mano y la atrajo hacia él. Los tres se sentaron en el suelo de la biblioteca en ruinas, una maraña de sangre, hollín y milagros. «¡Lo hemos conseguido!», susurró Clara con voz ronca. Hizo un gesto de dolor al intentar mover el brazo quemado. Enzo le besó la frente y luego los labios. «Lo has conseguido, lo has salvado». «Enzo». Clara se esforzó por incorporarse. Señaló el monitor del ordenador. La batería de reserva se había activado y la pantalla se había reiniciado. «Tienes que ver esto». Enzo se secó los ojos. «¿Qué? ¿El escáner de diagnóstico?», dijo Clara tosiendo. Antes de que el sistema se colgara, trazó un mapa del historial de su daño nervioso. «Mira el patrón de cicatrices en el tronco cerebral». Enzo entrecerró los ojos para ver las líneas irregulares en la pantalla. «No lo entiendo. Es artificial», dijo Clara con voz grave. «Esas lesiones no son naturales. Alguien utilizó una ráfaga sónica concentrada para cortar su conexión auditiva cuando era un bebé. Fue quirúrgico. Preciso». Enzo la miró fijamente. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que no nació sordo, Enzo. Alguien lo dejó sordo a propósito». La sangre de Enzo se heló. ¿Quién? ¿Quién haría eso? «La firma de frecuencia coincide con los primeros prototipos de Omicron», dijo Clara. «Del tipo al que tenía acceso la familia de tu esposa». El mundo se inclinó sobre su eje. «Isabela». Enzo recordó las discusiones. Isabela gritando que no dejaría que Leo creciera para convertirse en un asesino. No quería que oyera las órdenes, los disparos, los gritos. Quería llevárselo lejos. Lo hizo. Enzo susurró el horror que se apoderaba de él. «Ella sabía que mis enemigos utilizaban la tortura acústica. O tal vez solo quería que él fuera inútil para el negocio. Si no podía oír, no podía liderar, no podía hacer el amanecer». Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Su esposa había mutilado a su hijo para salvarlo del legado de su padre. Enzo se acercó a la ventana. Miró el amanecer, las ruinas humeantes de su puerta, las luces intermitentes de la policía que se acercaban. Había pasado 4 años tratando de arreglar lo que creía que Dios había roto. Pero no era Dios, era la vida, su vida. Sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Bajó la mirada. Leo estaba allí, sosteniendo su mano. Leo lo miró y dijo una palabra clara como el agua. «Pájaro». Estaba escuchando a las gaviotas que volaban en círculos sobre los acantilados. Enzo apretó la mano de su hijo. Miró a Clara, a quien Luca estaba ayudando a levantarse. «No nos quedaremos aquí», dijo Enzo. Su voz ya no era la voz de un matón. Era la voz de un hombre que había atravesado el fuego y había salido al otro lado. «¿A dónde vamos?», preguntó Clara. «A Omer Pharmaceuticals», respondió Enzo. «Vamos a comprarla. Vamos a quemar la división de armas y luego construiremos audífonos para todos los que no puedan pagarlos». Cogió a Leo en brazos. «Pero primero», dijo Enzo, mirando los coches de policía que se acercaban, «desapareceremos. Vaya, simplemente vaya». Desde un ático silencioso en Seattle hasta un tiroteo en Sicilia, Enzo y Clara lo arriesgaron todo por un sonido que todos damos por sentado. Enzo Rossi pensaba que era el rey de su mundo, pero descubrió que el verdadero poder no está en silenciar a tus enemigos, está en dar voz a las personas que amas. Y ese giro final, saber que su propia esposa tuvo que incapacitar a su hijo solo para protegerlo del mundo violento de su padre, lo cambia todo. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, si sentiste ese momento en el que Leo escuchó cantar a un pájaro por primera vez, hazme un favor. Pulsa el botón
me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Comparte este video con alguien a quien le gusten los thrillers emocionantes y conmovedores. Y si quieres más historias como esta, donde la dureza de la mafia se mezcla con un drama sobrecogedor, pulsa el botón suscribirse y activa la campana para no perderte ninguna publicación. Hasta la próxima, sigue escuchando.